bienvenidos y bienvenidas hermanos y hermanas a esta celebración del día de hoy. Hoy estamos celebrando el quinto domingo de Pascua y vamos a estar celebrando el tema de Jesús que se nos presenta como camino, verdad y vida. Para ello nos vamos a poner en presencia de Él diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y al ponernos en presencia del Señor, vamos a reconocer nuestras culpas, nuestras fallas, aquello que realizamos y que nos aparta del camino de Él. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdonas, Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdonas, Dios amigo. En las alturas, gloria al Señor, en todas las naciones al hombre paz. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre y Señor, por tu gloria te damos gracias, oh Cordero de nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre y Señor, por tu gloria te damos gracias, oh Cordero de nuestro Dios. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz. Tú, Jesús, el pecado quitas y al mundo le ofreces perdón. Ten piedad, te suplicamos y recibe nuestra oración. Tú, Jesús, el pecado quitas y al mundo le ofreces perdón. Ten piedad, te suplicamos y recibe nuestra oración. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz. En las alturas, gloria al Señor, y en todas las naciones al hombre paz.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, le hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanas y hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por todos los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presentes que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio,
Para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos. Sí, Jesús, yo quiero escuchar tu evangelio y asumir todo su gesto fiado de ti, con alegría y con paz. Todo su gesto fiado de ti, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Todo su gesto fiado de ti, con alegría y con paz. Todo su gesto fiado de ti, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo no se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y si ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstrame al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo le digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estas lecturas del día de hoy, que estamos celebrando el quinto domingo de Pascua de Resurrección, nos van a hablar de Jesús como camino, de Jesús como verdad, de Jesús como vida. También nos van a hablar de la experiencia de las primeras comunidades cristianas y nos van a hablar también de cómo es seguir a Jesús y cómo formar parte de ese pueblo santo
que vamos conformando. El Evangelio de Juan es continuación de el Evangelio de él mismo del domingo pasado, que nos hablaba de Jesús como buen pastor y Jesús de puerta al redil. Ahora nos va a hablar nuevamente de Jesús, pero usando otra imagen. Ahora nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús entonces es camino, es ruta, es medio para llegar, para avanzar, pero no es cualquier camino. Y eso es lo importante, no es cualquier camino, es un camino que es principio de verdad, un camino que nos lleva a la verdad y nos lleva a tener vida plena en el Señor, vivir plenamente. Y esto se hace para nosotros importante que descubramos a Jesús en esta dinámica, ¿verdad?, de camino, de verdad y de vida, que nos lleva al Padre. Y es por eso que Juan nos presenta a Jesús así, desde esta imagen. Y vamos a encontrar que Jesús está en este momento hablándole a los discípulos, pero los discípulos quedan desconcertados. Tomás le pregunta a Jesús por el camino. ¿Cómo sabemos cuál es el camino? No sabemos cuál es el camino. Claro, el camino es Jesús, es seguir a Jesús, es seguirlo a Él. No hay otro camino, un camino de entrega, un camino de seguimiento, un camino de fidelidad, porque nos va presentando al Padre, y es lo que va a responderle a Felipe, que quien lo conoce a Él, conoce al Padre. Quien conoce a Jesús, conoce al Padre, porque Él es el intercesor de nosotros entre Dios y el Padre. Él nos muestra cómo es Dios. Nos muestra cómo es Dios. Si lo conocemos a Él, conocemos al Padre. Y fíjense que conocer es conocer en una relación cercana, en una relación fuerte a Jesús. Es decir, es tener intimidad con Él. Es una vida de diálogo con Él. Es una relación de diálogo con Él. Desde mi vida me voy acercando a Él y lo voy conociendo. Y en la medida que yo lo conozco a Él, conozco al Padre. Conozco al Padre. Y nos dice Jesús que si nosotros seguimos esta dinámica, vamos a hacer obras y obras mayores que la de Él o las que Él ha hecho. Y es lo que nos presenta la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles de las primeras comunidades cristianas, donde nos presenta que se van multiplicando los discípulos de Jesús, es decir, los seguidores de Jesús, los que se han hecho cristianos, que se han bautizado y han aceptado en su vida a Jesús porque lo han conocido, se han encontrado con Él. Ha habido un encuentro profundo entre la persona y Jesús. Y se han hecho seguidores, han dicho sí al llamado que le ha hecho Jesús. Y esto da frutos, esto da obras. Dice que se multiplican los seguidores, pero a la vez de multiplicarse los seguidores también se toma conciencia de las necesidades que tiene la comunidad creyente, que es el reclamo que le hace. Hemos crecido, hemos aumentado en discípulos, hemos aumentado en seguidores de Jesús, pero tenemos a las viudas que no las socorremos. Hay una sensibilidad allí, una sensibilidad de decir,
voy creciendo en fe, voy haciendo obras, pero a la vez voy creciendo en sensibilidad con el que sufre, con el menos afortunado. En la sociedad judía las viudas eran menos afortunadas, porque eran mujeres que enviudaban y algunas no tenían hijos y no podían trabajar, ya eran mujeres de avanzada edad, y recostarse a otra familia era verla como una carga. Entonces una viuda era rechazada, es decir, ahí viene aquella que hay que darle de comer y nosotros no tenemos. ¿Ven? Es esa sensibilidad, es decir, el Señor sí nos multiplica, nos llena, lo conocemos, pero nos lleva a tener sensibilidad con aquel hermano, con aquella hermana que necesita de su cuidado, que necesita que le tendamos una mano y que necesita que le expresemos el amor de Dios. ¿Bien? Y esa es la experiencia de las primeras comunidades. Y a medida que van multiplicándose, van dándose cuenta que son para servir al otro, que necesitan servir al otro y a la otra. Y es esta misma experiencia, fíjense, de encuentro con el Señor, de darme cuenta que Él es el camino, la verdad y la vida, que me lleva a hacer obras buenas, obras en función de lo que quiere el Padre, que nos lleva a ir conformándonos como pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, dice, pueblo santo, porque nos vamos configurando como pueblo. Ya no soy yo personalmente, ya pertenezco a un grupo, ya pertenezco a un pueblo de seguidores del Señor, que vamos haciendo lo que Él nos pide, de tener sensibilidad con aquel que es menos afortunado que yo, que necesita de mí. Y esto es importante porque nos ayuda a ir haciendo el reino de Dios entre nosotros. No es que el reino de Dios esté en las nubes, ¿verdad? El reino de Dios está aquí entre nosotros, lo vamos construyendo nosotros desde mi interior, desde mi experiencia de Dios, de el conocer a su Hijo que me lleva a Dios para ir construyendo su reino entre nosotros. Y que esa experiencia profunda de encuentro con Él no le quiero fallar. El Salmo por eso dice, el Salmo del día de hoy, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Y lo temen no por miedo, le temen porque no quieren fallarle, no quieren quedarle mal. Ha sido tan fuerte el encuentro con el Señor y el conocer al Señor que no quiero fallarle, no quiero fallarle. Para nosotros es importante en este momento de Pascua de Resurrección que estamos celebrando, preguntarme si Jesús es el camino, es mi camino, es principio de verdad, me planifica mi vida para más seguirle, para más amar a los demás y para ir construyendo este reino de Dios entre nosotros, un reino de hermandad, un reino de justicia, un reino de perdón, un reino en donde todos y todas nos podamos llamar hermanos y hermanas porque hacemos la voluntad del Padre. Pues pidámosle al Señor que nos dé su gracia para seguir caminando y en este tiempo de Pascua seguir festejando que Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte y nos ofrece la vida eterna a nosotros. Por esto roguemos al Señor. Vamos a realizar nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a realizar nuestra plegaria universal. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal, pidámosle por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las madres mexicanas, para que siempre sean las primeras evangelizadoras y educadoras en la fe y el amor a Dios y a nuestro prójimo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por este tiempo de contingencia, para que lo podamos vivir en tu paz. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los contagiados del COVID-19, para que los fortalezcas en estos momentos de quebranto de salud. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la vida de Isaac Alvarado y familia, para que el Señor les dé su paz. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Ahora hagamos nuestras peticiones personales. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuerzas cerradas en la mesa, se olvidan los silencios del corazón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al pan y en torno a él. Una mesa que no tenga horarios, mesas amplias con mucho platos llenos de gran confianza, compartiendo el calor del hogar. Las fuerzas se rehacen en la mesa, se olvidan los silencios y razón. Se escucha una nueva palabra con la mirada en torno al mar, en torno a él. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y contigo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere,
porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Alegres el cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Alegres el cielo y tierra en Cristo Dios Salvador. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Romero de América y todos los santos y santas por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de El Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuando no es posible recibir a Cristo en forma sacramental, se puede recibir espiritualmente. Pronunciamos la siguiente fórmula con fervor. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, te vas en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de cuyo el cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, la misa ha terminado, podemos ir en la paz del Señor. Damos gracias a Dios. Muchas gracias.